a ser células pequeñas con escaso citoplasma. Eh, Cada célula va a tener un núcleo individual con una red de cromatina más densa y más gruesa, esto a comparación de los núcleos de las células musculares. Perdón la pregunta, chicos, ustedes han de saber. Yo no tuve problemas en usar las anotaciones, este, con otros grupos. ¿Por qué con ustedes, si ya vi que la clase pasada ya está con ustedes exactamente, no me sale la opción de anotar? ¿En qué formato lo hicieron? ¿La presentación? Chicos, Yo no sé del equipo, pero no sé si tenga algo que ver, porque me parece que están compartiendo desde un iPad. Entonces no sé si eso posiblemente, refieran algo. fíjate que sí. Sí, gracias por decírmelo, porque sí, la clase pasada y esta no he podido, no me sale la opción de anotación con ustedes y por eso que era mi pregunta. Gracias. Bien, a ver, continúen, por favor. Doctora, perdón, para no volver a interrumpir. Voy a ingresar desde mi lab porque tengo problemas con mi red y me sacó. ¿Podría Ok, aceptarme, por favor? sí, con gusto. Gracias. Así es, chicos, son cosas muy interesantes que fíjense que independientemente de que estemos hablando de situaciones fisiológicas, vean cómo se relaciona todo esto con una situación del ambiente, de las tradiciones. Entonces, pues sí, prácticamente dura 24 horas esta situación de que les comentaba con el cadáver, aparte de que empieza a liberarse esta proteína que decía su compañero, que no es tanto la responsable de los movimientos, sino es la responsable del mal olor de esa persona cuando ya está fallecida. Entonces, lógicamente, todas las toxinas del cuerpo se empiezan a liberar y comienza a despertar el mal olor a olor a putrefacción, ¿sí? A cadáver. Y es precisamente la responsable esta proteína. Bueno, entonces seguimos, por favor, con las células satélites. Sí, Romy, Bueno, gracias, ya te puse asistencia. como les comentaba, estas células van a ser importantes al momento de la regeneración del músculo. Esta regeneración es limitada porque, como lo vimos en la clase pasada, normalmente estas células satélite van a estar inactivas. Se van a activar algunas únicamente después de una lesión del tejido muscular. Y es así. Pero ¿qué características debe tener esa lesión? Bueno, encontré que pueden ser dos, que sea que la lámina externa esté intacta o que esté destruida. Ok, entonces, ¿qué necesitamos para que exista este proceso de regeneración del músculo? Pues necesitan primero la edad del paciente y la extensión del daño. Entonces, si el daño prácticamente es mayor, es extenso, pues no vamos a tener la regeneración. Ya les comentaba yo, no podemos hacer una hiperplasia postnatal. Ajá, hacemos hipertrofia. Los mioblastos son los responsables, estos mioblastos en reposo, células satélites, son los responsables de esta hipertrofia muscular. Entonces, cuando nosotros nos lesionamos el músculo y estamos muy pequeñitos, o sea, infantes, en la edad de la lactancia, estamos lactantes menores, todavía un lactante mayor con una herida muscular, puede ser que desaparezca, puede ser que tenga mayor probabilidad de regeneración y si la lesión es pequeña. Pero si la lesión es extensa, aún teniendo edad de niño, de lactante, esa herida va a quedar. Entonces, cuando una persona tiene una lesión muscular, no va a tener regeneración. Lo que va a tener es una reparación del músculo, es así, reparación del músculo a través de fibroblastos. Y estos fibroblastos lo que hacen es fibrogénesis y hacen una cicatrización.
Entonces, el músculo ante una lesión va a quedar cicatrizado. Ahí dejamos de tener sarcómeras, dejamos de tener proteínas contráctiles. Lógicamente es un tejido diferente, con una función totalmente diferente, inmerso en un músculo, inmerso en una función de movimiento. ¿Ok? Entonces, por eso tener mucho cuidado cuando tenemos lesiones musculares y queremos volver a hacer ejercicio, porque lógicamente hay una cicatriz que no tiene la capacidad de contraerse. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, nada más faltaría explicar, pero que al estar activadas va a ser cuando expresen o se convierten en precursores de tanto de PAC7 como de MioD, que ya habíamos dicho antes que esta va a ser la proteína reguladora genética de los mioblastos. ¿Puedes pasar a la siguiente, Nay, por favor? De hecho, es muy difícil que la lámina interna del miocito no se lesione, ¿no? Entonces, tan solo con esa situación, la lámina interna del miocito, cuando hay una lesión, pues se lesiona, ¿sí? Se afecta. Bien, entonces la inervación motora. Y empezando con la inervación motora, ¿puedes cambiar a la siguiente, Nay, por favor? Bueno, entonces en la inervación, las fibras del músculo esquelético van a estar inervadas por neuronas motoras. Estas pues se van a encontrar en la médula espinal o en el tronco del encéfalo. Los axones de estas neuronas van a estar ramificadas, sobre todo en medida en que se acercan al músculo. Estas ramificaciones terminales van a ser las que tienen contacto con las fibras musculares individuales, y a este contacto de las ramas con la fibra muscular se le va a llamar unión neuromuscular. Creo que en la siguiente, puedes cambiar a la siguiente, Nay, por favor. Ajá. Entonces, a la altura de esta unión neuromuscular, si observamos el axón, vamos a ver que finaliza la vaina de mielina y es que creo que no me deja señalar. Pero bueno, este segmento terminal, que ya no tiene vaina de mielina, va a tener o va a estar cubierto de una delgada porción de células del neurilema, que son las células de Schwann, y una lámina externa, que ahí la señalan en el esquema. Entonces, este extremo del ¿Para axón... qué sirven las células de Schwann? Aquí tenemos para generar la mielina. las células de Schwann. Acuérdate que van a estar a los costaditos. Van a evitar que se disperse el impulso nervioso, ¿no? Entonces, una fibra muscular lo que necesita para cumplir su función es la llegada de un axón neuronal motor, ¿no? Y entonces, si yo hablo de, ¿estás hablando de unidad motora o de unión neuromuscular? ¿De qué estás De hablando? unión neuromuscular. De unión neuromuscular. Entonces, lo que necesitamos es un axón neuronal desmielinizado, que no tenga mielina. Hagan de cuenta que es como si metieran ustedes su mano a un bote con agua, con una manga. Entonces, la manga se repliega, ¿verdad? Y lo que van ustedes a encontrar es los deditos, que son los botones sinápticos, los cuales van a meterse o van a llegar hacia el sarcolema de la fibra muscular. Entonces, la unión nerviosa, la unión muscular que se encuentra aquí, neuromuscular, también se le conoce como placa motora. Entonces, la placa motora unión neuromuscular va a tener ciertos elementos. ¿Qué elementos voy a tener? Primero, pues membrana presináptica, el botón sináptico. ¿Y ese botón sináptico qué va a tener? Vesículas con un neurotransmisor del tipo de la acetilcolina, ¿no? Va a tener mitocondrias y vesículas que van a tener la acetilcolina.
Ah, ok, correcto. Y luego, después, ¿qué otro elemento podríamos tener en esa unión neuromuscular? Aquí es donde vamos a encontrar el intercambio del sodio, potasio y también el calcio que habíamos mencionado antes. Ajá, sí, pero vean, bueno, no puedo señalarles lamentablemente, pero bueno, aquí tienen eso amarillito que ustedes ven. ¿Eso qué es? ¿Es el axón neuronal? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Ahí todas esas vesículas tienen acetilcolina. Todos esos puntitos tienen acetilcolina. Ahí tendríamos el axón neuronal motor. Luego tendríamos su membrana presináptica. Ahí está. Luego tendríamos esta hendidura, que es el espacio que se encuentra en el axón neuronal motor con la membrana celular del miocito, que se le conoce como sarcolema. Y entonces ese espacio se le llama hendidura sináptica o espacio sináptico. En ese espacio sináptico, ¿qué voy a tener? Los receptores colinérgicos para el acetilcolina. Esos se encontrarán en la membrana postsináptica, que es en la membrana del miocito. En ese espacio que tú ves rosita, ese espacio es el espacio sináptico. En ese espacio, ¿qué voy a tener? ¿Sí lo están ubicando todos? Esa porción rosita que se encuentra entre el axón neuronal motor y la fibra muscular. Ese espacio, ¿qué es lo que va a haber ahí? Ya vimos que el axón neuronal motor tiene vesículas con acetilcolina. Ahora bien, ¿qué tiene prácticamente esa hendidura sináptica? Si no mal recuerdo, es una enzima, ¿no? Para degradar lo que es la acetilcolina cuando ya se deja de utilizar. Así es la colinesterasa, ¿verdad? ¿Qué más degrada la acetilcolina? Ok. Y luego, ¿qué otra cosa tendríamos ahí? Pues el sodio, el calcio, el magnesio, el cloro, que son iones que se podemos encontrar ahí. Dependiendo si hay mucho magnesio, por ejemplo, o mucho cloro, lógicamente la velocidad del impulso nervioso va a cambiar, ¿ok? Entonces, cuando hay una hipermagnesemia, hay una disminución del impulso nervioso hacia la fibra muscular, lo que va a permitir que la contracción sea lenta, ¿sí? En el caso, por ejemplo, lo que aquí el ion que nos interesa, pues lógicamente es el sodio y el calcio. También va a haber sodio y calcio. Y entonces en esa hendidura sináptica ya tendríamos iones. Ajá, iones. Podríamos tener, y ya se los había comentado, anticuerpos contra la distrofina. Estos anticuerpos contra la distrofina es una proteína estructural que se encuentra a nivel del sarcolema uniendo a la actina con el sarcolema. Y ustedes saben que si hay anticuerpos contra la distrofina, lo que puede favorecer es una distrofia muscular. Pero ¿qué más puede haber aquí? ¿Qué más puede haber aquí? Anticuerpos contra quién más. Hay una enfermedad que se da exactamente aquí, muchachos, en esta, que es la miastenia gravis. Ajá, entonces la miastenia gravis es una enfermedad que se está dando, ¿por qué? ¿Sí lo sabe? No, doctora. Bueno, pues se va a estar dando por anticuerpos también. ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿La distrofina? ¿Con la quién? Esa es ¿Distrofina? no, la distrofina son las distrofias musculares progresivas.
Sería para la contra los, acetilcolina, ¿no? exactamente, contra los receptores de la acetilcolina. Cuando hay anticuerpos contra los receptores de la acetilcolina, se deja, lógicamente, de recibir el impulso y hay parálisis progresiva también o una disminución en la contracción del músculo progresiva que se le conoce como miastenia gravis. Ajá. Entonces, en esta zona o en esta porción se van a llevar dos entidades patológicas importantes. La distrofia muscular progresiva o la benigna, y la otra es la miastenia gravis. ¿Sí quedó claro? Ahora sí, seguimos. Ya tenemos la hendidura sináptica, ahora nos vamos con el sarcolema. ¿Qué va a tener el sarcolema? Receptores específicos para la acetilcolina. Ajá. También, ¿qué va a tener? Va a tener canales para el calcio. Y son dos tipos de canales para el calcio que podemos tener. ¿Se acuerdan? La vez pasada de la clase vimos un organelo que captura el calcio. ¿Cómo se llama ese organelo que está en la fibra muscular que captura el calcio? Es el retículo sarcoplasmático. Claro, es el retículo sarcoplasmático y específicamente la cisterna terminal. Entonces, ¿tienen canales de calcio? Sí. Tanto la membrana celular del miocito como la cisterna terminal. Entonces, solamente que son distintos. Los del sarcolema son de dihidropiridina y de los de la cisterna son del tipo de rapiona. Entonces, los dos son compuertas de voltaje para el calcio, tanto en el sarcolema como en la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico. Ok, bien, entonces ahora sí, ya llegó el sodio, ya llegó el calcio y se va a empezar a dar la despolarización, ¿verdad? Se va a dar el potencial de acción. Esa despolarización que tiene la membrana, primero es un potencial local, después se generaliza y se va a ir hacia los extremos del miocito. Pero ¿cómo logra entrar ese impulso nervioso al interior del miocito? A través de los túbulos transversos, que recuerden que son parte del sarcolema, pero que se van a dirigir al interior de la fibra muscular. ¿Sí? Entonces, ese impulso nervioso corre y se encuentra con los túbulos T, viaja por los túbulos T y ese sodio y ese calcio se van a meter a través de unas comunicaciones que tiene el túbulo T, que es del sarcolema, con la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico. Y se comunican a través de unas estructuras que se le llaman pies de unión, y entonces el calcio entra a la cisterna terminal y es capturado. ¿Por quién? Por la calcicoestrina. Y el sodio sigue su transcurso durante el retículo sarcoplásmico, cruzando por ese canal de tubos del retículo sarcoplásmico que se le llaman túbulos longitudinales. Y en esos túbulos longitudinales se va a llevar a cabo el intercambio sodio-potasio, es decir, entra el potasio para poder ser desalojado de la célula y se mete el sodio, ¿ok? Al sarcoplasma. Y el calcio, que fue secuestrado por la calcicoestrina, es liberado hacia el sarcoplasma para ser captado por la gran comelona de calcio que se encuentra en el sarcoplasma, o sea, en el citoplasma de la célula del miocito, que se le llama, ¿cómo se le llama esa proteína que captura el calcio? La troponina C. La troponina C, correcto, muy bien. Y entonces se va a empezar a llevar a cabo todo el mecanismo de la contracción. Bueno, muy bien. Ahora sí, continúa, por favor. Estamos en la unión neuromuscular o también llamada placa motora. Ay, ok. ¿Qué más? Sí, puedes pasar a la siguiente, Nay, que también es otra imagen de la unión. Ahí está. Y pues básicamente viene lo mismo. Lo que noté es que aquí sí menciona el calcio. En el anterior no venía, por eso lo puse porque viene más específico todo. Y pues aquí Ahí está. podemos ver desde que llega el axón, que es por donde va a viajar el impulso,
las ramificaciones, que son las que van a estar en contacto con el músculo, y vemos las vesículas con acetilcolina, que gracias al calcio se van a acercar a la hendidura, donde van a liberar la acetilcolina, que va a entrar a los repliegues, y pues es ahí donde viene la despolarización y todo este intercambio de iones de sodio-potasio. ¿Cómo se le llama? Fíjate, lo que tienes en una flechita aumentado, vean cómo está la flechita en gris y haciendo inferencia al dibujo que está a un costado, ¿se fijan? ¿Cómo se le llama? Exacto, ya lo agrandaste, gracias. Esto es la unión neuromuscular o también llamada placa motora. Pero ¿cómo se le llama a la que está antes de la flechita? ¿Cómo se le llama a esto? A lo que ven ustedes que llega, ahora hazla chiquita, por favor, como lo tenías. Ay, gracias. Ve cómo dice aquí axón terminal y cómo llega a la fibra muscular. ¿Cómo se le llama a esto? Vean cómo es un axón neuronal motor desmielinizado. Ajá. ¿Cómo se le llama a eso? Ahí tenemos los dos conceptos que ahorita nos están manejando. Unidad motora y unión neuromuscular. ¿Se fijan? Entonces, la unidad motora, ¿cómo la podemos definir? A la llegada de un axón neuronal motor a inervar una fibra muscular o varios cientos de fibras musculares. ¿Sí? Sí, de hecho ese concepto lo tengo en la siguiente, que es Ajá. el concepto de unidad motora, que pues sí va a ser básicamente lo que nos comentó la doctora, la neurona junto con las fibras que está inervando. Así es. Y puedes pasar a la siguiente, Nay, por favor, para ver eso. Y pues esta puede inervar, una neurona puede inervar desde unas cuantas hasta más de un centenar. Y pues esto va a depender de qué movimiento va a hacer el músculo que está inervando. Ujú. En el caso de que sea un movimiento débil o no sé cómo explicarlo, delicado, Sí. como serían los músculos oculares, va a ser, por ejemplo, una neurona que va a inervar a 3 fibras musculares. En el caso de que sea un músculo que inerve o que genere movimiento más em, ay, ya me escucho, me salía, se me fue el audio, creo. Sí, te En el escucho. caso de que el músculo necesite de más movimiento, va a ser una neurona que inerve a un centenar de fibras musculares. Un ejemplo de esto podrían ser los músculos posturales del dorso. Ajá. Y pues esta inervación es necesaria para que las células musculares tengan una integridad estructural. Y aquí en la imagen tenemos, por ejemplo, ahí son 2 fibras, las verdes y las moradas. Y pues cada una va a tener su neurona en la médula espinal. Puedes pasar a la siguiente, Nay, por favor. Bueno, ahora iríamos con lo que es el mecanismo de contracción del músculo esquelético. Y bueno, acá en la imagen de la izquierda tendríamos a lo que ya dijo la maestra, la placa motora, en donde tendríamos a nuestro botón sináptico, a nuestra fibra sináptica y también a nuestra eh, membrana muscular, o también conocida como la membrana postsináptica. Aquí, pues, en el botón sináptico, ya también hablamos de esto, vamos a tener a las vesículas de acetilcolina, que va a ser un neurotransmisor importante, para que se pueda llevar este impulso nervioso a la fibra postsináptica. ¿Cómo se va a poder liberar estas vesículas de acetilcolina, lo que es la hendidura sináptica? Va a ser por medio de que
Este botón sináptico va a contar con receptores de calcio que van a ser dependientes de voltaje. Entonces, cuando llegue el impulso nervioso, estos canales de calcio se van a abrir y este calcio va a ayudar a que estas vesículas de acetilcolina pues se desplacen hacia lo que es la membrana del botón sináptico, se fusionen con esta o se unan con esta y esta acetilcolina sea exocitada a lo que es la hendidura sináptica. Entonces, pues ya aquí estando lo que es la acetilcolina en la hendidura sináptica, pues va a llegar a lo que es la membrana postsináptica o sarcolema. Y pues este sarcolema, pues si se dan cuenta, va a tener como, se podría decir como invaginaciones. Y en estas invaginaciones, pues vamos a tener a los receptores bueno, este tipo de receptores que van a ser como, se podría decir, sensibles a la acetilcolina. Y pues estos receptores lo que van a hacer es de que se van a abrir y van a liberar lo que es eh, potasio y va a meterse sodio al interior de la fibra muscular para que de esta manera pues haya más cargas positivas en el interior y así se pueda despolarizar. Entonces, pues nuestra membrana plasmática en un estado de reposo la vamos a tener en menos 70 milivolts. Y pues con esta entrada de los iones de sodio y salida del potasio, pues se va a hacer un poquito más positiva, entonces va a haber como ese impulso. Y ese impulso va a ayudar también a que se abran otros canales que van a ser dependientes de voltaje, que van a ser canales de sodio dependientes de voltaje. Esto va a ser como, estos canales, pues todavía van a ser más positiva lo que es la membrana plasmática de la fibra. Estas van a ser como el que le van a dar el empujoncito para que se pueda llegar al umbral de estimulación y así se pueda llegar a lo que es el potencial de acción, ¿no? Entonces este impulso, bueno, antes, esta acetilcolina pues se va a degradar, bueno, ya sea que sea absorbida de nuevo en el botón sináptico o se va a degradar mediante la enzima colinesterasa, pero bueno, ya siguiendo con el impulso nervioso, pues se va a desplazar por lo largo de toda la membrana plasmática de la fibra muscular hasta pues llegar a los túbulos T, ya habíamos hablado de ellos. Van a ser invaginaciones del sarcolema que nos van a ayudar justamente a llevar este impulso nervioso a lo largo de toda la fibra muscular. También al lado de ellos vamos a tener unas estructuras muy importantes que también hablamos de ellas, que va a ser el retículo sarcoplasmático, que pues se va a encargar del almacenamiento del calcio a través de la proteína calcicoestrina. Y pues una vez que llegue este impulso nervioso y haya una entrada también de sodio a este retículo sarcoplasmático, pues va a producir que haya una exocitosis de este calcio a lo que es el interior de la célula muscular en el citoplasma. Y por ejemplo, aquí lo podemos ver en esta imagen de la izquierda, que pues aquí el músculo se va a encontrar en reposo, ¿no? Entonces vamos a ver que no hay ningún impulso nervioso que se esté desplazando, no va a haber una salida de calcio y podemos ver que también esta sarcómero se va a encontrar como extendido, no va a estar así contraído y lo podemos ver porque vamos a observar que todavía se pueden ver estas bandas sí. Cuando se está en contracción, estas bandas sí va a ser imposibles verlas ya que se van a encimar la miosina y la actina. También pues vamos a ver aquí al filamento de actina, tipo F, que pues cuando se esté el músculo en relajación, pues va a estar escondido su sitio activo o también llamado su surco, este surco donde se va a poder unir la miosina para que se pueda llevar lo que es la contracción muscular. Entonces, pues, este sitio va a estar escondido por lo que es este filamento de tropomiosina. Y ya cuando se esté en un proceso de contracción, que es en la imagen de la derecha, pues este impulso nervioso ya lo podemos ver mediante estas flechas rojas, se va a ir desplazando durante toda la membrana. Va a haber ya salida de calcio a partir
retículos sarcoplasmáticos, se van a abrir estos canales de liberación de calcio. Y pues este calcio va a poder llegar a lo que es los filamentos delgados de actina F, específicamente en el complejo troponina, en su subunidad C. Entonces, pues como ya nos había comentado la doctora, lo que va a provocar este calcio es de que esta troponina C, bueno, el complejo troponina gire en dirección a las manecillas del reloj y jale a este filamento de tropomiosina para que pueda liberar o se pueda hacer visible lo que es los sitios activos. Por cada calcio, como ya nos había comentado la doctora, va a haber 7 sitios activos liberados y aquí es donde se van a juntar lo que son las cabezas de meriomiosina en su segmento S1. Va a ser meriomiosina pesada y pues estos con un golpe de fuerza pues van a desplazar al filamento de actina tipo F en dirección a lo que sería las líneas M, que serían estas. ¿En dónde están las líneas M? Exacto. Están en el centro del sarcómero. Ajá, pero ¿en qué parte? ¿En la banda oscura o en la banda clara? Están en la banda oscura. Y dentro de la banda oscura tenemos una banda clara, que es la banda H. Ajá. Y la banda H tiene a la línea M. Entonces la línea M, ¿para qué sirve la línea M? O sea, ¿qué tiene la línea M? ¿Qué hay en la línea M? Miomesina. Miomesina. ¿Y qué pasa? Vean ustedes las cabecitas de una miosina se dirigen hacia un lado y las cabecitas se dirigen hacia el otro, en el sentido opuesto. ¿Se fijan? Ahí se lleva a cabo una transducción, es decir, un cambio de dirección. Llegan a la línea M y cambian su dirección y así están. Las cabecitas están viendo en sentido contrario. No están así viendo al mismo lado, sino están viendo en sentido contrario. Ahí se lleva a cabo la transducción. Por eso es que la línea M la observamos oscura en una banda clara. ¿Por qué es banda clara la banda H? Porque no tiene meromiosinas pesadas. Tiene miosina, pero solamente la porción de meromiosina ligera. ¿Sí lo están viendo cómo no tiene cabecitas esta parte donde puso su compañero la línea M? Vean que está una banda clara dentro de una banda A, que es la banda oscura. Todo lo que está en color marrón, que son como chaquiritas, como bolitas, todo eso es la banda A. Y la banda A tiene a su vez la banda H, que es la porción central clara o desnuda. Yo le digo que es la banda sexy, ¿verdad? Porque es la banda que está desnuda, está desprotegida, está descubierta. ¿De quién? De cabecitas de la miosina. Entonces, vean, y del lado que donde termina la banda A, vamos a tener la mitad de una banda I, que es la banda clara, que es la que va a estar dividida por una línea o disco Z. ¿Ok? Ahora, ya nos explicaste todo la teoría de la contracción. ¿Qué le pasa a las bandas cuando se contrae? Tenemos banda H, banda I y banda A. ¿Qué le va a pasar a estas bandas cuando ya está contraído? Vean aquí, ustedes, ¿qué es lo que deducen? Bueno, la banda I va a desaparecer en contracción. La Y banda I se acorta. ajá, bueno, es que yo había leído que se desaparece y que la banda A se mantenía. La banda A permanece constante, la banda I se acorta y la banda H. Por lo que veo aquí, se mantiene. A ver, otra vez revísalo. A ver, revísalo. Te doy chance que lo revises en internet. ¿Qué le pasa a tus bandas? Vean ahí cómo está. Vean aquí del lado izquierdo cómo está toda la banda clara, bien visual ahí. Y vean los filamentos delgados, cómo están, esos amarillitos. Ajá, no están en la banda H.
A ver, ¿qué le pasa en cuestiones de bandas? Pues es que la única que se va a mantener constante es la A. Exacto, esa es la banda que permanece constante. Una se acorta y otra desaparece. ¿Cuál es? La banda H desaparecería entonces. Exacto, y la banda I se acorta, porque ve que no se puede desaparecer. Ajá, se acorta nada más, no desaparece. Entonces, ya tenemos las bandas, cómo están cambiando su morfología. Ya no podemos encontrar las mismas dimensiones que en una sarcómera relajada, que decíamos que mide aproximadamente 3 milimicras y en contracción disminuye su tamaño a la mitad. 1.5 milimicras es lo que mide en un periodo de contracción. Muy bien, pues entonces ahí ya tenemos. ¿Podemos enumerar los pasos de la contracción muscular? A ver, Mm, el paso número 1, ¿qué sería? Vamos a formarlo entre todos. Paso 1, ¿quién me dice? ¿Qué necesitamos primero? Rápidamente, porque eso yo en presenciales lo hago con sociodrama. Les voy a poner títulos. ¿Quién es la troponina? ¿Quién es la tropomiosina? ¿Quién es la banda I? La banda H. Y lo hacemos así dramatizado. Pero ahorita, por situaciones de tiempo, lo tenemos que manejar de forma rápida. Entonces, esta contracción muscular debe ser esencial y muy importante, porque luego había exámenes del módulo en donde les decía, de forma secuencial, organiza los pasos de la contracción muscular. Y eran como 10 puntos para esa pregunta, ¿no? A ver, vamos a formarlos de forma así rápida. 1, ¿qué necesitamos? Estímulo, muy bien. 2, Yo pondría la salida del calcio a partir del impulso nervioso. liberación, no, antes, liberación de los neurotransmisores de la acetilcolina por el axón neuronal motor. 3, La despolarización de la membrana paso del neurotransmisor a la hendidura sináptica, ¿no? 4, captación del neurotransmisor. del neurotransmisor por los receptores de membrana postsináptica que ya se encuentran en el sarcolema. El siguiente, ya me perdí, ¿cuántos son? ¿En qué vamos? Iba en el quinto. En el quinto, en el quinto. A ver, en el quinto, ¿qué va a pasar? Y ahora sí la despolarización, ¿no? Exactamente, ahora sí, ya se va a formar el potencial, la despolarización. ¿Y qué va a pasar? Se forma el potencial de acción, así es, potencial local, se generaliza ese potencial local. ¿Y qué va a pasar? ¿Se desplaza? No, antes. Estamos ya en membrana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se van a encontrar en la membrana? Los túbulos T. Exactamente, viaje del impulso nervioso a través de los túbulos T. Siguiente punto. ¿En qué vamos? ¿En cuál vamos? Sexto. En el sexto. A ver, no, en el séptimo, ¿no? Ujú. Sí, en el séptimo. Sexto, séptimo. Bueno, ahí. Ya tendríamos entonces el viaje del impulso nervioso a través de los túbulos T. ¿Ok? ¿Para qué? Pues para que se disemine el impulso nervioso al interior de la fibra. Luego viene el siguiente punto. ¿Cuál es? Sería la entrada de sodio al retículo sarcoplasmático. Exactamente. Entonces, captación de calcio por la calcicoestrina y el intercambio de sodio-potasio por los túbulos L. Luego, La ahora sí, de calcio. liberación de calcio por las cisternas terminales. Recuerden, ¿se acuerdan que yo les dije? Si el calcio está dentro de la cisterna terminal, está en reposo. Si el calcio sale de la cisterna terminal hacia el sarcolema, hacia el sarcoplasma, perdón, vamos a tener contracción muscular. Entonces, el siguiente paso, ¿qué es? La salida de calcio por la cisterna terminal. Luego, el siguiente, ¿captación de quién? Del calcio por la troponina C. Correcto. Y luego, ¿qué va a pasar? La dislocación de la tropomiosina. Exactamente, liberación de sitios activos por la tropomiosina, que fue jalada por la troponina. Y luego, Sería el golpe de fuerza. la liberación, ya liberamos sitios activos. Luego, ¿qué pasa? Va ¿Captación de quién? Del segmento S1 al sitio activo. ¿Sí o no?
Sí, entonces captación del sitio activo por el segmento S1 de la miosina. ¿Y qué va a pasar ahí? Sería ya el deslizamiento, ¿no? La hidrólisis de ATP, ¿ok? Cierre de hendidura, formulación del desplazamiento de los monofilamentos hacia el centro, tanto filamentos delgados sobre los gruesos, y acortamiento de del- las bandas de la sarcómera, ¿sí? Y ya tendríamos entonces nuestra contracción muscular. ¿Ok? Terminamos con ese punto, que es el acortamiento de las bandas de la sarcómera. Ya dijimos cuáles. Banda A permanece constante, banda I se acorta y la banda H desaparece. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Vean como si pasito, 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 prácticamente nos salen como 12 o 13, 14 puntos, ¿no? Dependiendo. Son 13 o 14 puntos los que nos conforman nuestra contracción muscular. Ok, entonces ya sabemos cómo vamos desde la neurona motora, cómo va el impulso nervioso, cómo viaja a nivel del miocito y luego cómo termina en la ultraestructura de la proteína contráctil a nivel del sarcómero y cómo concluye con la modificación de la morfología de las bandas del sarcómero. Ahora, ¿qué necesitamos? Ahí sí se va a quedar. A ver, René, ¿qué pasó? ¿Qué pregunta tienes? Bueno, ahorita revisando esto, me vino a la mente que a veces cuando estamos dormidos, como que sentimos algún brinco así, muy, pues muy involuntario, ¿no? Así de repente. ¿También tiene Ajá, que ver con esto? no. Cuando estamos dormidos, ahorita no hemos llegado a lo que es la inervación involuntaria del músculo. Ahorita es un estímulo nervioso, el cual se le da al músculo. Ajá. Ese estímulo nervioso, ¿cuál puede ser? ¿Qué puede ser ese estímulo para el músculo? ¿Quién puede provocar? Me refiero, ¿cuál puede ser un estímulo para el músculo, para que se ¿A lo mueva, mejor para que se algún contraiga? golpe? Puede ser algún golpe, el movimiento voluntario, el ejercicio, ¿no? El que te piques con algo, el que tengas una fuente de calor que te esté, lógicamente contraes el músculo, ¿ok? Entonces, puede ser cualquiera, es un estímulo, ajá. Inclusive lo podemos provocar a nivel de laboratorio, ajá. Podemos provocar un estímulo al músculo a través de una descarga eléctrica para que se contraiga el músculo, ¿ok? Entonces, el músculo, su función neta es la contracción. Estamos hablando del miocito, el que tiene miofilamentos, el que tiene la miofibrilla, la que tiene el sarcómero, ¿ok? Entonces, son ya células específicas con una función neta de contracción voluntaria. Pero no hemos llegado al punto de saber que también el músculo se está contrayendo aunque nosotros no queramos, que esa es la contracción involuntaria, o que es la porción mínima del músculo, la porción de esa inervación. Entonces, ¿hasta aquí quedó claro? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces seguimos, por favor, con lo que tiene. Bueno, entonces, ya como había explicado, pues se va a llevar este deslizamiento del filamento delgado por medio de la unión de la meriomiosina pesada en su segmento S1 con el sitio activo del filamento delgado. Entonces, pues esto se va a llevar a cabo, como ya dijo la doctora, porque va a haber bueno, la moneda energética va a ser la ATP y se va a, bueno, esta meremiosina, en su segmento S1, pues como decía la doctora, va a contar con una hendidura o un sitio de unión para el ATP, donde va a contar con una enzima llamada ATPasa, que va a hidrolizar este ATP, dejando en un ADP y un fosfato inorgánico. Y pues ya, una vez que, bueno, la forma para ya inhibir la contracción, como decía la doctora, es mediante otro calcio. La meremiosina pesada pues va a regresar a su posición normal y pues el calcio posteriormente va a ser bombeado de nuevo a lo que sería el retículo
sarcoplasmático para ser almacenado. Por la calcipoestrina, Las ¿verdad? Ujú. Ok, y ahí ya tenemos relajación. Ya volvieron a separarse y a tener su forma original las bandas en la miofibrilla. Ok, hasta ahí ya vamos bien. Vean nada más cuántos pasos para la contracción y para relajación, nada más 3. Bombeo de calcio hacia la cisterna, impulso nervioso, lógicamente, bombeo de calcio a la cisterna terminal y, lógicamente, separación de la actina-miosina y desplazamiento de los filamentos delgados sobre los gruesos, donde se va a llevar la relajación. Punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasos tan cortitos para la relajación y muchos pasitos para la contracción? Pero necesitamos impulsos nerviosos para los dos y necesitamos calcio para las dos. Ahora sí, seguimos, por favor. Bueno, ahora iremos en cuanto a las fuentes de energía que se van a utilizar para la contracción muscular. Pues, como les digo, el ATP va a ser el importante aquí como moneda energética. Pero no se va a poder almacenar en grandes cantidades en lo que es el músculo, al punto de que pues el pequeño almacén de esta molécula de ATP pues puede agotarse 2 o 3 segundos después. Entonces pues tenemos que echar mano de otras formas para obtener el ATP, para ya sea sintetizarlo, resintetizarlo, o yo lo entendí como también poderlo almacenar de una forma diferente. Y primero pues tenemos que conocer a lo que es la creatina, que va a ser una, eh, una molécula que se va a generar tanto en el hígado, en el páncreas y en el riñón, y que después, posteriormente va a llegar a lo que es el músculo esquelético, y este nos va a ayudar de la siguiente forma, y es que esta creatina se va a unir a un fosfato de un ATP que vaya a ser generado en exceso en un metabolismo en reposo. Y entonces, pues lo que va a pasar es de que este ATP se va a hidrolizar y el fosfato que libere se va a unir a la creatina para formarnos a la fosforilcreatina o creatinfosfato mediante una enzima que se llama creatina sinasa. Y pues esta es la forma en que también se va a poder almacenar pues este ATP. Pero pues cuando ya lo vayamos a ocupar, cuando ya en ejercicio, pues esta fosforilcreatina igual también se va a hidrolizar mediante la creatina sinasa para liberar el fosfato. Y este fosfato que se libere, pues se va a unir a un ADP para formar lo que es el ATP y la creatina así por sí sola. Entonces, pues aquí abajo tenemos a la creatina que pues se va a unir a un fosfato de este ATP mediante la creatinsinasa y nos va a dar a lo que es la creatinfosfato y un ADP. Pero pues esta reacción es reversible, entonces pues esta creatinfosfato también va a liberar este fosfato cuando se necesite mediante la creatinsinasa, y este fosfato que se libere se va a unir a un ADP y nos va a formar, o bueno, nos va a dar como producto el ATP y la creatina. Y también tendríamos la producción de ATP a partir de lo que sean los lípidos y carbohidratos. Y es que, bueno, la anterior va a ser la primera forma de obtener el ATP después de que se hayan acabado esas pequeñas reservas de ATP que tendríamos en el músculo. Esta sería la siguiente, y es que si sigue esta actividad muscular y, pues como les digo, hay una disminución en el aporte de la creatinfosfato o fosforilcreatina, esto dentro de la fibra muscular, el músculo comienza a utilizar lo que son lípidos en forma de ácidos grasos como fuente de energía. Pero pues, ¿Cuánto dura? Perdón, ¿cuánto dura ese fosfato de creatinina? esto sí no lo sabría, doctora. ¿No? Porque después de que se agote el fosfato de creatina, que es en segundos, ajá, viene y entra lo que sería el metabolismo de tipo aeróbico. Ajá, aeróbico. Ajá. Entonces, esta vía aeróbica, ¿cuánto dura?
O sea, la glucólisis aeróbica. Ajá. Ay, Porque nos aprendemos y nos hacen aprendernos cuántos ATPs y que todas las enzimas y todo esto, pero nunca, que no se lo han preguntado, a ver, ¿cuánto dura mi metabolismo de tipo aeróbico? ¿Verdad? Porque cuando hacemos actividad física, nosotros pasamos por todas estas vías. O cuando, por ejemplo, estamos de dramáticos haciendo ayunos, ¿verdad? Prolongados, o cuando estamos haciendo alguna actividad donde nos conlleve a privarnos de las fuentes de energía externas, como los alimentos, proteínas, carbohidratos, grasas, con estos ayunos prolongados o con aquellas huelgas de hambre, etcétera, pues empiezan a echar una cadena. Todo esto tiene que pasar y llega exactamente hasta el último recurso energético que utiliza el músculo, que son las proteínas. Entonces, las proteínas es el último recurso. Por eso, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que ingerir proteínas cuando estamos en ayunos prolongados. La glucólisis de tipo aeróbica, muchachos, dura minutos. Dura 3 o 4 minutos. Dura muy poquito. Y lógicamente entra la glucólisis de tipo anaeróbica, que dura aún más. Y empieza el ciclo nuevamente. Pero el músculo tiene que entrar en un proceso de reposo. El músculo tiene que tener reposo y contracción. O sea, relajación y contracción, relajación y contracción. El músculo no puede, por ejemplo, estimularse y mantenerse constantemente en contracción. Tiene que entrar en un proceso de relajación. Me van a preguntar, ¿y por qué? Porque el músculo está inervado y el músculo, si no se le da esa pausa de relajación, comienza a dañarse y autolesionarse. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que puede inclusive solamente delimitarse el daño al músculo o compartirlo con el amigo del músculo, que es el hueso, y conllevar una fractura por fatiga, es decir, una fractura que se puede dar hasta inclusive por el cambio de zapatos o bien por el que corrimos mal o porque no utilizamos un zapato adecuado para correr. Entonces no necesitamos un traumatismo severo para tener una fractura debido a una contractura muscular. Ok, entonces sigue, por favor. bueno, entonces me quedé en que pues van a utilizar lo que son ácidos grasos como fuente de energía, pero pues si se aumenta lo que es la intensidad de ejercicio, los lípidos no van a poder hacer frente a lo que es el suministro de energía rápida y que sea suficiente para lo que es la fibra muscular. Es ahí cuando vamos a tener otro protagonista que va a ser los carbohidratos, que van a ayudar en la provisión de energía, en donde pues la glucosa se va a metabolizar para la generación de ATP. Luego de una serie de reacciones, esta pues sería mediante la glucólisis, en donde pues esta glucosa se va a degradar en dos moléculas de ácido pirúvico y después de esto pues la producción de ATP, la cantidad de producción de ATP va a depender pues de la presencia de oxígeno. En cuestión aeróbica, pues si hay suficiente oxígeno, el ácido pirúvico va a entrar a lo que son las mitocondrias, donde va a participar en lo que es la respiración aeróbica. Después de una serie de reacciones en las cuales pues se van a necesitar oxígeno para que den como productos lo que es el ATP, el dióxido de carbono, el agua y también el calor. Este proceso pues va a tener como ventaja que va a generar muchos ATP, van a ser aproximadamente de 30 a 40. En cuanto a la respiración anaeróbica, bueno, en esta no va a haber presencia de oxígeno y el ácido pirúvico que va a ser generado a partir de la glucólisis va a ser convertido en lo que es ácido láctico y dos moléculas de ATP. La glucólisis anaeróbica es, en comparación con lo que es la aeróbica, va a producir muchas menos cantidades de ATP, pero va a ser más rápida y tiene la capacidad de ocurrir en concentraciones bajas de oxígeno. ¿Ustedes se han preguntado, muchachos, o han visto
los músculos de un futbolista y los músculos de una bailarina? ¿Sí los han visto? Sí, sí, doctor. Sí, Sí. ¿Cómo los tendrán? ¿Cómo los tienen los dos? Músculos de las extremidades pélvicas. ¿Hipertrofiados? Hipertrofiados, correcto. Y la hipertrofia que tiene un futbolista es la misma que tiene una bailarina. ¿Cómo se le ven los músculos a una bailarina de sus miembros pélvicos y cómo se le ven los músculos a un futbolista? Y como que, bueno, yo siento que al futbolista se le ven un poco más voluminosos. Voluminosos, anchos, ¿verdad? Muy hipertrofiados, son piernas bastante voluminosas, mientras que las bailarinas, los músculos son lánguidos, son largos, estilizados, ¿ok? Pero no dejan de estar hipertrofiados, ¿ok? ¿Debido a qué? Bueno, debido a dos cosas. Uno, al tipo de movimiento que realizan y que lógicamente van a necesitar cierto tipo de metabolismo energético. Ajá. Y la otra condición importante que los hace es la actividad que realizan. ¿Sí? El futbolista va a correr mucho, pero va a luchar contra una resistencia física que es ¿quién? El balón y su peso. Y la bailarina, los músculos son lánguidos, son largos, porque utiliza más una glucólisis de tipo anaeróbica. Entonces, cuando son corredores de fondo, cuando son corredores, cuando son gente que corre distancias largas, ajá, los músculos se vuelven lánguidos, largos, delgados, pero hipertrofiados. Mientras que las personas que corren y luchan con resistencias van a ser músculos voluminosos, ¿ok? Van a consumir energía, pero tanto uno como el otro necesita fuentes energéticas, como cuáles, las proteínas, la glucosa, las grasas, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto es algo importante porque antes había en el módulo, antes había en la carrera de medicina una materia que se llamaba generalidades. Y esa materia era seriada. Quería decir que era un filtro. Esa materia la llevaban todos en primer semestre y les daban estas bases. ¿Por qué? Porque así ya ni endocrino, por ejemplo, ni soma, nos metemos con estas vías, ni otras materias, nos metemos con estas vías porque era el manejo exclusivo de de las vías metabólicas en generalidades. Y entonces ya cuando pasaban a los demás ciclos, pues ya llevaban estas bases y ya nos teníamos que repetirlos en cada uno de los módulos. Hoy no sé si hay una materia donde ven esto. ¿Sí existe una materia donde revisen las vías metabólicas? Sería en bioquímica. En bioquímica nada más. No, también las vemos en endocrino. En endocrino, ¿verdad? La mayoría de los profesores que hay en endocrino son biólogos. Y eso pierde un poquito el encanto porque hay pérdida de la asociación médica con este tipo de vías. Entonces a veces se enfocan prácticamente que se aprendan cuántos ADPs, cuántos ATPs, cuántos fósforos, cuántos hidrogeniones, y se pierde el enlace médico que tiene o que debe de llevar estas vías metabólicas con la situación clínica. Entonces, bueno, si a alguien le interesa leer esto, hay libros que nos marcan, los libros de medicina del deporte, donde les marcan muy bien cómo se está dando este consumo energético a nivel deportivo. Entonces, bueno, ¿con qué idea o quiero que se quede? Bueno,
que hay fuente, que el músculo es el primer transductor energético, y eso ya es claro. Ajá, transforma la energía. Y este tipo de energía que recibe a través de los alimentos es una energía de tipo, ¿cómo se le conoce esta? ¿Energía qué? Química. Ajá. Entonces, la energía química que recibe la cambia, ajá, a una energía mecánica, que es la contracción como tal, ¿sí? Entonces, tenemos fenómenos energéticos, fenómenos químicos y fenómenos eléctricos. Los fenómenos energéticos, pues estarían prácticamente representados por ellos. Entonces, vean cómo aquí manejamos estas vías, vía aeróbica, vía anaeróbica, y que tiene que ver mucho con el tipo de músculo. Por ejemplo, la clase pasada hablaron de fibras blancas, fibras intermedias y fibras rojas. Los músculos, muchachos, los volvemos como nosotros queramos volverlos. Es decir, hay cierta condición de cada músculo. En el caso de los músculos de la mano, de los músculos de la muñeca, son músculos blancos, netamente blancos, y los músculos periorbiculares son músculos blancos. Si hay lesión de esos músculos blancos, no van a tener un sangrado profuso. Si alguien se ha lesionado la mano, ustedes ven una porción blanca que dicen, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Tan solo cuando se tallan en la pared o tienen una lesión en la mano, van a ver una mancha blanca. Lo que están viendo es el músculo blanco ahí. Ajá. Que son movimientos finos, movimientos delicados y movimientos precisos los que va a tener. Los músculos rojos o oxidativos, que van a requerir prácticamente una glucólisis de tipo aeróbica y que me van a traer como consecuencia un acúmulo de esta sustancia que me permite dolor en el músculo cuando empezamos a utilizarlo y no estamos acostumbrados. ¿Cómo se llama esa? ¿Cómo se llama esa sustancia? Que es producto prácticamente de una glucólisis de tipo aeróbica. ¿Lactato? El lactato. Ok, entonces acumulan lactato. Los músculos se vuelven dolorosos por este acúmulo de lactato, el cual tiene que regresar nuevamente a una vía, que es la vía de ¿quién? ¿Cuál es el substrato de la vía que es el lactato? ¿Era la glucólisis anaeróbica? No. Otra vez, cuando nos duele el músculo, ¿qué hacemos, muchachos? Cuando ustedes van al gimnasio y empiezan con mucho ejercicio, empiezan a acumular lactato en los músculos porque utilizaron mucho una vía de tipo anaeróbica. Ajá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué necesitan? ¿Se van a tomar un medicamento o qué van a hacer para que se les Volver a hacer ejercicio, ¿no? volver a hacer ejercicio para que ese lactato vuelva a entrar a la vía de tipo aeróbica y entonces se produzca energía? Y mágicamente se quita el dolor. Es doloroso, porque sí duele, pero se quita mágicamente el dolor. Entonces, hay gente que evita ese paso y lo que hace es que tomarse analgésico, ¿no? Y quitarse el dolor muscular con medicamento. Pero bueno, una forma natural de podernos quitar es precisamente haciendo mayor actividad. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante es que se queden con esto. ¿Hay músculos de tipo rojos? Sí, los músculos de tipo rojo son los músculos de la espalda, muchachos, los músculos posturales, los que nos mantienen la postura corporal y los que se contraen mucho tiempo. Son músculos que si nos mantenemos mucho tiempo en postura, nos van a traer dolor por la contracción constante de ese músculo que estamos usando. Pero hay músculos intermedios que pueden volverse blancos o pueden volverse rojos. Los músculos intermedios son los músculos de las extremidades. Y lo que hablábamos de la bailarina, lo que hablábamos del futbolista. Los músculos intermedios o rosados pueden o tienen la facultad de poderse convertir en un músculo blanco, como la bailarina, que son movimientos gráciles, movimientos precisos, movimientos delicados, de pararse de puntas, de girar, de mover.
Lo que el futbolista, sus movimientos son de otra manera. No son movimientos gráciles. Son movimientos toscos, rudos, precisos y fuertes. ¿Ok? Entonces, son movimientos distintos, dependiendo de la actividad. ¿Ok? Si a nosotros, por ejemplo, ustedes van a decir, ay, solamente siendo deportistas de alto rendimiento, no. Si nosotros estamos sentados, tenemos nuestros músculos rojos en nuestras extremidades, porque nos están dando la postura corporal, ahí tranquilitos. Pero ¿qué va a pasar si tiembla? ¿Qué va a pasar si entra un perro con rabia y nos asusta? No nos vamos a quedar ahí. ¿Qué vamos a hacer? Pegar la carrera tremendamente lejos del factor de daño y lógicamente esos músculos rojos se convierten en músculos blancos. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la actividad que nosotros realicemos y de la constancia de la actividad que realicemos, se pueden convertir en músculos rojos o músculos blancos. En la bailarina tendríamos músculos blancos. Ajá. Y en el futbolista tendríamos músculos rojos en las extremidades. ¿Ok? Son músculos rosados, músculos intermedios, que tienen esta facultad de convertirse en cualquiera de estos dos tipos de músculo. Bueno, ¿qué más? Y con esto terminamos porque ya nos agotamos, ya son las 8:34. Vamos con respuestas contráctiles porque ya necesitamos empezar la siguiente semana con anatomía. Sí, y empezando con estas respuestas contráctiles, es una clasificación pequeña de las contracciones musculares, que puede salir a la siguiente, por favor, que serían, se va a dividir en isotónica e isométrica. Empezando con la isotónica, esta se va a referir a la tensión constante, bueno, en general. Entonces, en ella vamos a tener una tensión desarrollada por el músculo que va a estar casi constante mientras el músculo va a cambiar de longitud. Puede ser de dos formas, ya sea concéntrica o excéntrica. En el caso de la concéntrica, va a haber una tensión generada que va a ser lo suficientemente grande como para exceder una carga, y en este caso el músculo se va a cortar. Un ejemplo de esto puede ser, como lo vemos en la imagen, se supone que la persona está levantando un libro y al momento de levantarlo, pues va a existir esta tensión constante capaz de levantar ese libro, y aparte su músculo se va a estar reduciendo en cuanto a su longitud. Y en el caso de la excéntrica, igual va a tener esta tensión capaz de soportar el peso del libro, pero en este caso la longitud del músculo va a aumentar. Entonces el ejemplo aquí es que tiene el libro arriba y lo deja, por ejemplo, en una mesa. Entonces, a ver, la contracción isotónica es una de las contracciones más completas de todo nuestro cuerpo. Tenemos dos contracciones fisiológicas, contracciones isotónicas y contracciones isométricas. La contracción isotónica es la contracción más completa porque es la que carga, la que consume mayor energía y tiene un fenómeno físico dentro de la contracción isotónica que se le llama efecto Fed. A mayor esfuerzo, mayor trabajo o mayor consumo energético. A mayor trabajo, mayor consumo energético. A mayor esfuerzo, mayor consumo energético. Ese es el efecto FEN. Y el efecto FEN está dentro de la contracción isotónica. Es decir, aquí vamos a encontrar dos variables. Uno, la longitud del músculo, y otra, ¿cuál sería? El tono muscular, ¿ok? Tono muscular y longitud del músculo. Ahora, por favor, escriban el concepto de tono muscular. Tono muscular es la contracción involuntaria, consciente, sostenida e indolora del músculo.
¿Se fijan? El tono muscular es la contracción sostenida, indolora, consciente y constante del músculo e involuntaria. Ese es un concepto que engloba todos los elementos del tono muscular. ¿Ok? Dicho de otra manera, es la fuerza de oposición a la resistencia del músculo. Fíjense, es la fuerza de oposición a la resistencia del músculo. Otro concepto de tono muscular es la contracción involuntaria y sostenida del músculo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento perdemos el tono? Ya hablamos de una, que es la muerte. Y hablamos de otra. ¿En qué momento perdemos el tono muscular, muchachos? Fíjense fíjense en el concepto que les di. ¿En qué momento, René? Bueno, pienso que igual cuando morimos, Ya habíamos hablado, de hecho, que se pierde con la muerte. Otro, ¿en qué momento disminuye o se pierde? No sé si podría ser una lesión. No. En el desmayo, por eso en el concepto está consciente, involuntaria, constante, indolora. Cuando una contracción es constante y dolorosa, eso ya no es tono muscular. ¿Sí quedó claro? Entonces, el tono muscular, muchachos, es la parte de la contracción involuntaria del músculo voluntario. ¿Sí? Entonces, este tono muscular, debe de haber en todo el músculo tono muscular. Es la contracción residual del músculo. ¿Esto qué quiere decir? Es la contracción que queda después de la contracción, dicho de un vocabulario coloquial. Es la contracción que queda de la contracción. O sea, es la contracción residual del músculo. ¿Sí? Ese es el tono muscular. Entonces, en las contracciones tenemos que ver dos variables. Uno, el tono muscular y la longitud del músculo. ¿Ok? Ahora bien, si decimos contracción isotónica, iso quiere decir igual. ¿Qué es lo que estaría igual? El tono muscular. ¿Sí? Ahí está el tono muscular. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué otra variable dijimos? La longitud del músculo. Entonces, si hay isotónica, que quiere decir igual tono muscular, pues lo que va a cambiar es la longitud del músculo. ¿Cómo puedo cambiar la longitud del músculo? Poniendo una carga. Si yo camino en un plano horizontal, yo no voy a ver que mis músculos se contraigan, los músculos de la pantorrilla. Pero ¿qué pasa si yo me pongo zancos o me pongo tacones y camino en ese plano horizontal? Ahora sí voy a ver cómo mis gemelos se contraen porque estoy venciendo una resistencia. O no es lo mismo caminar en un plano horizontal a subir escaleras. ¿Por qué? Porque estoy venciendo una resistencia. No es lo mismo el estar cargando una cubeta o unas bolsas con los brazos extendidos a cargar una cubeta o una bolsa pesada haciendo flexión y extensión, porque lógicamente consumo mayor energía así. ¿Ok? Entonces, características de la contracción isotónica. 1, cambio de longitud del músculo. Es decir, el músculo se vuelve más pequeño. Veo cómo se está contrayendo. Igual tono muscular. Ahí se mantiene el tono muscular. Tengo que luchar con una resistencia, ya sea mía, ya sea mi cuerpo, ya sea el peso, ya sea tacones, ya sea una elevación, un declive. Tengo que lidiar con una resistencia, con un peso. Aparte tiene el efecto FEN, que quiere decir a mayor consumo, mayor trabajo, mayor consumo energético. Y otra característica importante es que consume mayor energía porque tiene el efecto FEN, lo que me hace modificar y moldear el músculo. Que lógicamente en todos los gimnasios o en todas las actividades que nosotros realicemos como ejercicio,
queremos ir a una contracción isotónica porque es la que consume mayor energía y la que me facilita el moldeamiento muscular. El famoso abdomen de lavadero o el pecho amplio, ¿verdad? En los varones por un aumento de la carga. ¿Sí quedó claro? Ahora bien, esa es la contracción isotónica. Entonces, ¿ya apuntaron todos los elementos de la contracción isotónica? ¿Algo se les pasó? No, todo bien. Todo bien. Ahora bien, nos vamos con la contracción isométrica. La contracción isométrica, contracción isotónica, antes de que se me olvide. Tenemos concéntrica y excéntrica. De una manera muy fácil, la contracción concéntrica es la que te acercas a la línea media, al cuerpo. La contracción excéntrica es la que alejas de la línea media, te alejas del cuerpo. Si yo tengo el libro, que dice su compañera, si yo el libro lo tengo en la palma de la mano y me lo acerco, estoy venciendo una resistencia, lógicamente es una contracción isotónica, pero concéntrica porque me lo estoy acercando a la línea media, al cuerpo. Si yo hago una contracción excéntrica, es una contracción isotónica porque estoy venciendo una resistencia tanto de mis huesos como del peso del libro, pero lo estoy alejando de la línea media. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos contracciones isotónicas, excéntricas y concéntricas, pues lógicamente hay mayor efecto F, mayor consumo energético y mayor posibilidad de moldear el músculo. ¿Sí? Ahora bien, nos vamos con la contracción isométrica. La contracción isométrica igualmente tiene estas dos variables. ¿Qué dijimos? Tono muscular y longitud del músculo. Pero si es isométrica, si tienes la otra diapositiva de isométrica, esa, gracias. La contracción isométrica no va a tener tantos elementos como la isotónica. Si yo les dejo que ustedes vean esto, van a decir, pues yo veo igual una resistencia, ¿no? Que es el libro. Entonces la isométrica también vence una resistencia. No. La contracción isométrica, su nombre lo dice, isómetros, quiere decir la misma longitud del músculo. Si el músculo no se acorta, si no estoy viendo que se acorte, el músculo no es porque esté en relajación, sino que el músculo tiene tono muscular variado, pero con la misma longitud del músculo. Me va a decir, ay, ¿cómo es eso, doctora? Bueno, no es lo mismo, y se los convoco a hacer. Vayan con su mamá al mercado y la mamita, ¿cómo le hace? O ¿cómo le hacemos? Porque también a mí me toca hacerlo. Cargar tantas bolsas pesadas en el mercado, con nuestras manitas extendidas, nuestros brazos extendidos, cargando de los dos extremos las bolsas y aguantamos llegar hasta casa. No va a ser lo mismo para la mamá. Aunque tengamos una resistencia que vencer, que es la bolsa, la longitud del músculo no está visualmente acortándose. No hay un acercamiento ni un alejamiento. O sea, no hay contracción isotónica, excéntrica y concéntrica. Aquí, isómetros quiere decir igual longitud del músculo con diferente tono muscular. Aumenta el tono muscular, aumenta la fuerza, aumenta la contracción, pero no estoy viendo el acortamiento visual del músculo. Esa es una contracción isométrica. No hay mucho consumo de energía, pero es un tipo de contracción que mantiene, preserva y conserva al músculo para que no se vaya a la hipotrofia. Entonces, una mamita que lava, véanle sus bracitos, no los tiene hipotróficos porque hace contracciones isométricas. Ajá. No tiene la necesidad de levantar pesas o vencer resistencias y hacer concéntricas y excéntricas. Si nosotros nos aventamos a cargar nuestras bolsas con contracción isotónica, con las mismas bolsas, pero aumentando, variando la longitud del músculo, lógicamente no vamos a poder llegar muy rápido a nuestra casa así. ¿Por qué? Porque nos vamos a cansar. Vamos a consumir mayor energía porque ya estamos teniendo una contracción isotónica, no isométrica.
Las contracciones isométricas, se los dije, su función es conservar, preservar y mantener el músculo para que no se vaya a la hipotrofia. La contracción isotónica lo que quiere es moldear el músculo, consumir mayor energía, lógicamente quemar grasa, quemar grasa, ¿sí? Moldear el músculo. ¿Sí quedó claro? Entonces, ¿qué es lo que hace cuando van a un gimnasio? ¿Qué es lo primero que los ponen a hacer? Calentar. Calistenia, así es, pero después se les acerca el instructor y les dice, tienes que manejar cuerda. Hay 3 niveles de cuerda, leve, mediana y muy fuerte. Te vamos a aventar eres chavo, eres joven, te vamos a aventar la mediana o la de alta resistencia para que rápido modifiques tu músculo. ¿Eso estará bien? Pues no, porque siempre debemos empezar con una contracción de tipo isométrica para que después continuemos con una contracción isotónica. Porque no todo el tiempo vamos a tener una contracción isotónica, ¿sí? Entonces las contracciones isométricas se tienen que implementar para que el músculo no se atrofie. Y entonces en una cirugía, en una cirugía o después de una cirugía, la actividad que nosotros debemos recomendar siempre va a ser contracciones isométricas, para que después pasemos a contracciones isotónicas. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Bueno, entonces la contracción isométrica es una contracción que conserva, preserva, mantiene al músculo. Fíjense, si ustedes están sentados, muchachos, dice, había una artista que en una entrevista, yo no estudiaba medicina, pero bueno, uno de curioso veía algunas entrevistas en la televisión y yo veía que un artista dentro de su ignorancia y dentro de la mía, porque yo todavía no estaba estudiando medicina, decía, chicas, si ustedes quieren tener un cuerpo escultural, yo mismo en esta entrevista estoy haciendo ejercicio. Y entonces decía uno, caray, pues ¿cómo? ¿Dónde? No le veo las pesas, no veo que se mueva, ¿no? Lo que pasa es que estaba haciendo movimientos con el abdomen, movimientos en el abdomen, ¿ok? Y esos movimientos que realizaba con el abdomen eran movimientos no visibles, eran contracciones de tipo isométrico, pero cuando metía presión, es decir, cuando metía aire y lo sacaba, lógicamente eran contracciones de tipo isotónico, que aunque ella no fuera al gimnasio, estaba sometida a un ejercicio permanente. Entonces vean cómo en los gimnasios a veces, pues hay gente que no estudia medicina y que lógicamente lo que los va a llevar a tener lesiones. ¿Por qué? Pues porque no estamos ejercitando nuestro músculo como debe de ser. Cuando ustedes quieran hacer ejercicio, muchachos, el ejercicio es muy celoso. Quiere decir que cuando nosotros dejamos de hacer ejercicio, tenemos que empezar después desde cero, porque no podemos, si nosotros queremos correr ahorita una carrera de 2 kilómetros y no estamos acostumbrados, muchachos, pues lógicamente primero tenemos que empezar a caminar, a calentar, caminar, trotar y después correr. Pero si nosotros nos queremos aventar a correrlo sin tener esos previos pasos, que es el calentamiento y el entrenamiento dicho de otra manera se le llama fenómeno de la escalera. Entonces, si yo no tengo un entrenamiento, un acondicionamiento muscular previo, seguramente va a haber lesión. Y eso es lo que viene más al ratito, que es la suma de contracciones. Entonces, ya vemos contracciones fisiológicas, contracción isométrica, contracción isotónica. Y viene una contracción fisiológica, que es una contracción protectora del músculo, que es la suma de contracciones llamada fenómeno de la escalera o fenómeno de Trippé. ¿Ok? Fenómeno de la escalera o fenómeno de Trippé. Pues yo creo que hasta aquí le dejamos, ya van a ser 7 minutos para las 9, muchachos. ¿Cuántas diapositivas les faltan?
Chicos. ¿Dónde andan? Ya se me... Después de contracción isotónica, contracción isométrica, debería de venir sistema, la suma de contracciones, que es el fenómeno de Tripé o fenómeno de la escalera, y la contracción tetánica. Ujú. Disculpa, es que se me trabó mi computadora. Sí, ya no faltan muchas, ya son poquitas. Ok. ¿Quieren que sigamos o la clase que entra lo seguimos? Pero ya tenemos que comenzar con anatomía en la siguiente clase. Es que, bueno, sí faltan algo como para terminar hoy, pero Ok. Pero podemos avanzar si quieren estos 7 minutitos, ¿no? ¿O ya están cansados? La verdad sí, ya estamos ¿Ya cansados. están cansados? Bueno, entonces para la siguiente clase, muchachos, este tema ya no va a venir en el segundo parcial. En el segundo parcial ya va a comenzar a partir de anatomía. Entonces tenemos que darnos prisa para terminar este contenido. El segundo parcial viene desde anatomía de cabeza hasta miembro pélvico, estructura ósea del miembro pélvico y articulaciones. Así es de que pues tenemos que apurarnos para poder llegar hasta extremidad pélvica, anatómicamente hablando. Entonces se viene una racha así, muy rítmica, así es de que por favor vayan preparando su contenido, vayan enviándome las presentaciones para que yo les haga sugerencias. Por favor, esquemas del manual, esquemas que pueden reforzar con los esquemas o los dibujos que vienen en el Quirós, el libro del Quirós, porque viene mucha información y si no, sí se van a perder. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No. ¿Seguros? Bueno, chicos, pues descansen. Gracias por su escucha. Que tengan bonito fin de semana y nos vemos para el miércoles, ¿ok? Todavía no hago la evaluación de músculo. Vamos a iniciar anatomía. Sería hasta el viernes próximo la evaluación de músculo para que lo tengan en consideración. Y iniciaríamos anatomía de cabeza el miércoles y ojalá podremos terminar todo lo que son normas del cráneo. ¿Ok? Bueno, cuídense mucho. Nos vemos.